Evangelio de Juan, capítulo 13. Y acompáñenme por favor en la lectura de esta porción de la palabra en esta mañana. Bueno, el contexto o el título de esta porción tan especial, si usted tiene su Biblia allí, dice: Jesús lava los pies a sus discípulos. Así que le invito a que ahí en su mente lea conmigo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Versículo 5. Luego puso en agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo haga tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, bien decís, porque lo soy. Dos palabras importantes en el versículo 13. No podemos seguir adelante sin detenernos unos segunditos. Si es su Biblia, la puede rayar. Si es su celubiblia, no sé si en la celubiblia se pueda resaltar y que quede resaltado, pero llama mucho la atención que en el versículo 13 dice: vosotros me llamáis ¿qué? Maestro y Señor. Y bien lo dicen, ¿por qué qué? Porque lo soy. Maestro y Señor responde, escucha bien, responde a una situación de autoridad y de posición. No podemos seguir avanzando si usted no entiende eso. Si usted no logra entender de qué se trata esta obra teatral, este contexto tan especial, sobre todo en el versículo 13, pero antes del versículo 13 hay una pregunta. Creo que en su Biblia también está, ¿cierto? ¿Sabéis lo que qué? Lo que es hecho. O sea, lo que Jesús les está diciendo es: no solamente se queden viendo cómo les lavo los pies de manera literal, porque ya de hecho era algo que los maestros no hacían. Un maestro jamás en la época de Jesús se colocaba por debajo de sus discípulos, de aquellos alumnos que lo seguían. Ahí ya hay una revelación poderosa. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Por qué la pregunta? Porque para los discípulos esto no era algo común, no era algo que ellos estaban esperando que pasara. ¿Vieron la reacción de Pedro? Creo que apenas como 3. Volvamos a leer, versículo 1. Mire el que está a su lado y mire si tiene los ojos abiertos, si está dormido o no. Tomaron café, desayuno, comieron. Ok, venga acá entonces. Pedro inmediatamente reacciona y le dice: maestro, tú no me lavarás los pies. ¿Por qué Pedro hace eso? Porque Pedro entiende, escucha bien, Pedro entiende que esto que estaba haciendo Jesús no era algo común, no era algo que un maestro hacía, no era algo
que un rabino, que alguien con autoridad espiritual hacía. Por eso Pedro se niega. Por eso en el 12 Jesús dice, ¿ustedes saben lo que les he hecho? Porque Jesús no quería que el mensaje que él estaba transmitiendo, que iba mucho más allá de las palabras, de la enseñanza oral, Jesús sabía que su mensaje no era ese. Por eso necesitaba que sus discípulos y que nosotros hoy nos hagamos esa pregunta. ¿Sabéis lo que acaba de hacer Jesús? ¿Sabéis lo que os he hecho? Y la clave está en el versículo 13, vuelva a leerlo conmigo. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y ojo, sepa una cosa, bien lo han dicho, ¿porque qué? Porque lo soy. Es decir, no nos confundamos, coloquémonos cada uno en su lugar. El hecho de que yo me haya agachado, me haya puesto por debajo, le haya lavado los pies, no quiere decir que usted y yo somos iguales o somos inferiores. No, no nos confundamos. Yo soy maestro y soy Señor. Esto es clave. Si usted no entiende esto, usted no va a entender nada de lo que el Señor nos quiere revelar en esta mañana. Es la manera en que usted prepara su corazón. Le echa agua a su corazón para que la tierra se ablande y pueda la semilla de la palabra entrar y cumplir su propósito. Siendo yo maestro y Señor, bien lo dicen porque lo soy. Pues si yo, y vuelve y lo repite, ¿por qué cree que lo repite? ¿Por qué usted cree que él lo repite? Porque él necesita que sus discípulos se ubiquen, que nosotros nos ubiquemos en el lugar correcto. Por eso en el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he hecho esto con ustedes, les he lavado los pies, ¿qué sigue diciendo? Vosotros también, ¿qué? Debéis lavar los pies los unos a los otros. Y antes de que pasemos al versículo 15, usted tiene que entender que en el 14, cuando Jesús dice, ustedes también, no lo está diciendo parado al frente de un tablero con un marcador, simplemente dando una lección de religión, una lección como la mayoría de nosotros hacemos. Porque nos encanta ser maestros desde la información, desde el libro, desde el conocimiento, desde el título, desde el curso. Y si usted nota, el versículo 14 es un versículo que nos confronta y que en esta mañana el propósito de la palabra del Señor es que salgamos confrontados, que salgamos exhortados. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Y el versículo 14 nos dice, también ustedes, ¿qué? Lea conmigo. Deberse lavar los pies los unos a los otros. Si yo, siendo quien soy, ¿ya está entendiendo por qué nos detuvimos en el 13? Si yo, siendo quien soy, me agaché de manera libre, de manera voluntaria, no porque me subyugaron, yo mismo decidí ponerme abajo, y si yo lo hice siendo quien soy, entonces más ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Jesús no enseña desde un púlpito, desde una montaña. Jesús enseña desde algo que Él mismo deja que sus discípulos vean, experimenten, vivan. ¿Cuánta vida le falta a nuestro evangelio? ¿Cuánta vida le falta a aquello que nosotros decimos que creemos? Así que lea conmigo el 15
que diría yo, de verdad que ni siquiera podríamos pasar de ese versículo 15, cuando Jesús dice, ¿por qué qué? Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, perdóneme la expresión, pero estamos agotados de tanto cristianismo falso en nuestras vidas. Cristianismo muerto, con muchos años de conocimiento, de adquirir información de la palabra, de servicios, de cultos, de estudios, de devocionales. Pero un evangelio y un cristianismo sin vida, sin ejemplo. Porque cuando este libro está en tu corazón, hay vida, produce vida, contagia de vida a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo hice, ustedes también, ¿qué? Hagáis. Y todos aquí, todos, no se escapa ninguno. Ay, pastor, pero yo llegué apenas hace un mes. No. Si llegaste hace un mes, algo Dios ha sembrado en tu corazón. Una palabrita, una cosita. Ok, entonces eso, úsalo para dar ejemplo. Encárnalo, vívelo. Porque si tú no me das fruto de vida del evangelio en tu vida, es porque en tu corazón no hay vida. Todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Amén. No hay vida. Las iglesias y el mundo no pueden estar llenos de gente muerta. Y la única manera de que nos demos cuenta que hay vida es cuando vemos a Jesús vivo en nuestra vida. Ahí es donde nos damos cuenta que ha habido resurrección, que has pasado de muerte a vida. Es cuando somos capaces de dar ejemplo. Porque tristemente algunos creen que el único que debe dar ejemplo es el pastor, el hermano, el líder, la esposa del pastor, el que se para a enseñar. No. Una vez, en uno de los colegios donde trabajé, un coordinador que asistía a una iglesia y era un líder, sabía que era pastor, y en medio de una situación difícil que estábamos viviendo en el colegio, una situación como cualquier otra que se presenta, salieron estas palabras de esta persona diciendo, por eso yo no soy pastor, para no tener que estar dando ejemplo. Increíble que pensemos que los únicos que deben dar ejemplo son los pastores, los líderes. No, estamos muy equivocados. Tú también eres responsable de dar ejemplo y de alumbrar con tu vida donde quiera que estés, allá en el trabajo, allá en la universidad, donde quiera que estés. A no ser de que usted se haya graduado de agente encubierto, que ni saben que usted es cristiano. Si vas, cristiano no, que va a una iglesia cristiana, mejor, ni diga. Es mejor que ni diga que usted va a una iglesia cristiana. Ni lo diga. Porque si no somos capaces de que la vida de Cristo se manifieste en nuestra vida, entonces mejor ni digamos que vamos a una iglesia, que somos cristianos. Y no estoy hablando de que seamos perfectos, ¿amén? ¿Me está entendiendo? No estoy diciendo que tengamos que tener vidas intachables. No, una cosa es eso, otra cosa es ser coherentes. ¿Estamos? Sigue leyendo conmigo, versículo 15. Porque ejemplo os he dado,
para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. En el versículo 16, el Señor no está hablando de autoridad, no está diciendo somos iguales, no está diciendo eso. Lo que Él está diciendo es que frente al amor, frente al servicio, frente a lo que significa lavar pies, ahí no hay posiciones. Todo lo contrario, Jesús más adelante dice que el que se crea sabio, el que se crea que puede llegar a ser grande, sea vuestro esclavo, vuestro servidor. Siga leyendo conmigo, versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que yo envío. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre amado, hoy venimos ante ti, Señor, para poner, Señor, nuestra vida delante de tu presencia en esta hora y para pedirte que quebrantes nuestro corazón en esta mañana, en esta tarde, Señor. Quebranta nuestro corazón para que podamos ser moldeados por el alfarero, moldeados conforme a lo que tu palabra, Señor, quiere esculpir en esta mañana en nuestra vida. Y aunque duela, entendemos, Señor, que tú quieres transformarnos, que tú quieres, Señor, llevarnos a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Es el propósito de tu Espíritu, que tu Espíritu en esta hora nos lleve cautivos a la presencia del Señor Jesús, que Cristo sea glorificado en esta mañana, en esta tarde, que Cristo sea exaltado, que tu Espíritu se pasee de corazón en corazón, de vida en vida, que tu palabra sea revelada. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder entender, comprender tu voluntad, tu palabra, Señor. Y si hay vida en nosotros, que esa vida se manifieste, formando tu palabra, Señor, en todo aquello que necesitamos que tú cambies. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has puesto en este día, hoy, en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, lea allí el título que hemos venido abordando esta miniserie. Jesús es como usted, o usted es como Jesús. Lastimosamente, los que estuvieron en la miniserie de evangelios que no son el evangelio, entendimos que lastimosamente hay falsos maestros, hay imitación, que precisamente no es el evangelio, evangelios humanistas, evangelios moralistas, que nos han llevado a construir una imagen equivocada de Jesús en nuestra vida. Ese Jesús que se pasea por las calles de amor, 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 pero sin límites. Amor, 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 pero sin mandamiento. Amor, amor, amor. No, perdón. Eso no es amor. Ese no es el Cristo de la Biblia. Pero de alguna manera hemos construido un Jesús, una Biblia, un Dios que se acomode a nosotros, con el cual nos sintamos cómodos, con el cual nos dé lo mismo 8 que 80 dar ejemplo, porque decimos, no, yo sigo a Dios, ¿a qué? ¿A tu manera? No, no es a tu manera, es a la manera que dice la Biblia que debes hacerlo. Porque a tu manera te condenarás, con todas las creencias de Dios que tengas en tu cabeza.
porque es a la manera de Él. Cuando alguien se somete de manera voluntaria en obediencia a sus mandatos, lo único que uno puede ver es que hay vida en esa persona. Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona que huye a los mandamientos de Dios es alguien que está muerta espiritualmente. No hay vida en esa persona, no está Cristo en él. ¿Tienes religión? Sí. ¿Tienes versículos aprendidos? Sí. ¿Aprendiste a orar? Sí. ¿Te gustan las canciones cristianas de Jesús Adrián Romero? Sí. Pero nada de eso te llevará a la eternidad con el Señor. Lo único que nos va a llevar a la eternidad es si usted se asegura que Él sea su Señor, porque Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, nunca te conocí. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Tú puedes vestirte de religioso, de evangelio, de cristiano cada domingo y aún así estar muy lejos de que el Señor te conozca. Porque Él solamente conoce a aquellos que quieren revestirse de su palabra. No importa cuánto cueste, no importa cuánto toca perder, no importa cuánto toque sacrificar. De hecho, es allí donde está la gran muestra de quiénes realmente somos. Así que Jesús es como usted. Yo no sé, para los que están por primera vez o los que han venido en los 2 últimos servicios, si ya respondimos esta pregunta o la estamos respondiendo o en el camino de la vida la estaremos respondiendo. No lo sé, pero no se vaya de aquí sin antes preguntarse, ¿el Jesús que usted tiene lo creó usted para estar tranquilo y cómodo, cómoda, o más bien usted se esfuerza por ser como quién? Como Jesús. O usted se esfuerza cada día para ser un ejemplo de que Cristo está en usted. Son 2 preguntas diferentes que requieren de 2 respuestas diferentes, pero que cada uno la debe responder. Mateo 11:29 es el versículo con el cual hemos venido cabalgando, trabajando, disertando. Jesús dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Hermano amado, perdóneme, pero no es una sugerencia, no es un consejo, no está en tus manos si tú quieres hacerlo o no. Si no quieres hacerlo, ok, ya estás definiendo de quién hijo eres. No eres hijo de Dios, porque un hijo de Dios quiere aprender de Dios. Un hijo de Dios odia lo que Dios odia y ama lo que Dios ama. Muere a sí mismo y a su carne para poder cumplir el mandamiento del Señor. Si usted se está sintiendo incómodo, perdóneme, pero no se sienta mal conmigo. Usted se está sintiendo incómodo es con la palabra de Dios, con el Señor. Enójese con Él. No lo haga conmigo. Porque si usted me demuestra que lo que yo le estoy diciendo no es bíblico y no está en la palabra, ok, entonces enójese conmigo. Pero si lo que estamos diciendo es que el Señor Jesús en su santa palabra dice, aprendan de mí, no es si tú quieres o no. Es que un cristiano lo que busca es aprender de Él. ¿Qué hace un discípulo? ¿Qué hace un discípulo de Cristo? Si no es buscar, orar y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, enséñame tu voluntad, quiero vivir conforme a lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo quieres que trate a los demás? ¿Cómo quieres que yo te manifieste y te ejemplifique? Porque acabamos de leer que de la misma manera que yo les he lavado los pies, ustedes también háganlo. Y es un mandamiento para la iglesia.
Porque la iglesia es un lugar de lavar pies. Escúcheme bien, si usted tiene espacio a su lado, si no, pídale permiso a la persona que está a su lado, ¿sí? Y coja su baldecito. Por favor, hágalo conmigo, vamos a utilizar la mente, vamos a volver a los 5 años, todos a los 5 años, coja su baldecito, a ver, yo lo veo. Bueno, a ver, yo lo veo, coja su baldecito, coja su toallita, a ver, ¿dónde está la toallita? La toallita, coja su baldecito, coja la toallita, ¿sí? Porque en la iglesia todos estamos llamados a lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Y sabe qué significa lavar los pies? Lavar los pies significa que usted no es más ni menos que nadie. No me interesan las otras iglesias, no ando detrás de otras iglesias, solamente puedo hablar por esta. Aquí en esta iglesia, su estatus, su cuenta bancaria, su carro, sus títulos, ¿sabe dónde se quedan? Allá en el parqueadero. Allá. Porque cuando usted entra aquí no vales nada. Vales lo que Dios dice que valemos. Y valemos en nuestro corazón para amarnos los unos a los otros, porque estamos acostumbrados a aceptarnos allá afuera de acuerdo a la ropa que usamos, de acuerdo a lo que tenemos en el bolsillo, el tipo de carro que manejamos, y así nos aceptan o así nosotros también aceptamos. No, en la iglesia no es así. Perdóneme, si usted se va a ir de esta iglesia simplemente porque no le reconocen, pues hermano, no es tu iglesia. Ve a una iglesia donde te hagan venia, donde te coloquen el mejor asiento. No, aquí no. ¿Por qué? Porque no es lo que dice el Señor que debemos hacer. Amén. Entonces, primero aprendan de mí. ¿Qué es lo que debemos aprender? ¿Qué es lo que debemos aprender? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Espero que lo tengan ahí en su Biblia o en su celubiblia, porque lo vamos a seguir usando. O bueno, al menos tengámoslo acá de memoria. Yo me lo sé. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que halléis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. No necesitamos leerlo. Llevamos 3 semanas hablando de Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Y por qué debemos ser mansos y humildes de corazón? Para hallar ¿qué? Descanso para nuestras almas. Almas que batallan todo el tiempo en la vida, que se estallan llenos de angustia, depresión, cansancio, estrés. Y el Señor nos dice, sé manso y humilde. Vea, le aseguro que todas esas cantidad de pastas que usted se toma cada noche, digo, ¿no? Pues los que se la toman, que para dormir bien, que para descansar, que para quitar el estrés, tranquilo, aquí le mando 2 píldoras. ¿Cuáles son? Manso y humilde de corazón. Ya. Manso y humilde de corazón. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Respondamos. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Manso y humilde. Ahora, ¿cómo ser manso y humilde? La mansedumbre y la humildad no son lo mismo. Empecemos por ahí. La mansedumbre y la humildad, ¿qué? No son lo mismo, pero son las 2 caras de la moneda del corazón de Jesús y lo que debemos formar en nuestro corazón. Ya dejemos de despersonalizar la Biblia, la palabra de Dios. Crear un ritualismo donde solamente venimos a sentarnos en una iglesia sin entender la responsabilidad que tenemos de formarlo en nuestro corazón. Y Él dice, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. No había otra manera. Escuche esto que le voy a decir. Y ojalá lo memorice, se lo aprenda, lo grabe, lo escriba. Pero déjeme decirle algo, Dios no es Dios. Dios no es Dios porque haya abierto el mar. Dios no es Dios porque sane. Dios no es Dios por todas las cosas poderosas y sobrenaturales. ¿Sabe por qué Dios es Dios? Porque es manso y porque es humilde.
Eso lo hace Dios. Eso lo hace totalmente diferente a nosotros. Y ese Jesús que habita en nosotros requiere que formemos la mansedumbre y la humildad. Y para eso tenemos que tener claro qué son estas dos caras de la moneda del corazón o del corazón de Jesús. Amén. ¿Cómo es el corazón? Entonces, vaya a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Un pasaje, un versículo muy conocido que deberíamos también tenerlo de memoria. 1 Corintios 11:1. ¿Ya lo tenemos? Por favor, léalo ahí en su mente conmigo. Sean imitadores de mí, dice Pablo. Hey, mírenme a mí. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y he escuchado las barbaridades más tremendas acerca de lo que Pablo está tratando de decirnos aquí, o lo que está tratando de decirle a la iglesia. Por eso tenga cuidado con esos mensajes de TikTok, de YouTube, esos super predicadores que sigues. Tenga cuidado con eso. Porque hoy en día estamos en la era de la mega información. Estamos en la era donde toda la información la tenemos ¿qué? Ahí a nuestro alcance. Pero adivine qué, no estamos en la era de la gran información, de la información abarrotada. No. ¿Saben qué era estamos? Estamos en la era de la desinformación. Porque hay tanta información que se vuelve ¿qué? Desinformación. Entonces aparecen 50,000 médicos diciendo el agua es mala, la papa es mala, la ensalada es mala, la carne es mala. No sé usted, pero yo una vez vi un video de un humorista que reunió todos esos videos y se puso a hacer un meme como que salía un médico diciendo la papa es mala, no como papa. Otro, el arroz es malo, no como arroz. El otro, la verdura, no. La fruta, no. Finalmente, cuando terminó de ver a todos estos médicos, porque eran médicos reconocidos todos, finalmente esta persona dijo, pues entonces no como nada. Todo es malo. Y no, sí debemos cuidarnos. Ya sabemos que los alimentos procesados hacen daño, inflaman. Ya sabemos eso. Por ejemplo, eso que hicimos ahora allá abajo. Una vez al año. Bueno, 2 veces. No, las mamás no. Las mamás comen. Siempre que pensamos en las mamás, pensamos en un menú fit. Aparece mi esposa como cerealitos, frutica, yogurcito. Cambio el Día del Padre, vea, es con ver a algunos uno dice, Dios mío, claro, es razón. Eso es calentado, eso es chorizo. A mí me toca, cuando empezamos a hacer la logística, me toca detenerlas porque, pastor arepa, pastor pan, no, venga, tampoco. Entonces, estamos en una época de desinformación. Entonces, se la pasan todo el tiempo, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando a nivel general, metidos en el celular, viendo videos, haciendo scroll, viendo videos. Y cualquier pelagato que aparece hablando de Dios, nos quedamos escuchando como si fuera verdad. En una época donde todos son terapeutas, todos son psicólogos, todos, cualquier persona hoy se atreve a dar un mensaje. Pobrecitos los psicólogos, ya los tienen más. Le pasó lo que les está pasando, lo que
Le pasó a los de diseño gráfico. ¿Y por qué no vas al psicólogo? No, yo tengo mi psicólogo en mi TikTok, yo todos los días lo consulto. Yo sigo a 3. Oiga, he escuchado barbaridades acerca de 1 Corintios 11:1. Barbaridades. Que Pablo es un arrogante, que por qué tiene que decir que lo mire. No, venga, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Aquí en el versículo 1, los que tienen para subrayar, los que tienen para escribir, no me vaya a rayar la Biblia de la iglesia que no es suya. Raye la suya. Pero ¿sabe qué palabrita debe estar allí? Responsabilidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo es, cada creyente, cada cristiano tiene una gran responsabilidad. Pablo no está diciendo, mírenme a mí, yo y Cristo somos lo mismo. Yo he escuchado eso. ¿Sabe por qué no quiebro mi celular? Porque es mío y no. Pero le provoca a uno. Increíble. Y sacamos de contexto cuando Pablo dice, ni siquiera yo pretendo, ¿qué? Haberlo alcanzado. A ver, ponme a dialogar esas dos personalidades de Pablo. No, Pablo tenía una sola. Y cuando habla de esto, habla de responsabilidad. Es decir, Pablo está diciendo, yo estoy vivo, Cristo está en mí, entonces mírenme a mí. Eso es lo que debe hacer cada cristiano cuando llega a la iglesia. No camuflarse. No camuflarse para no ser ejemplo. Porque hay cristianos que se camuflan. Se meten entre los demás para que nadie los vea. Seguramente maquinando oscuridad en su mente. Porque claro, así es más fácil untarse del mundo. Pero cuando un cristiano decide levantarse y dejar que otros lo miren, inmediatamente empieza a crear una responsabilidad delante de los demás. Y eso te cambia. Cuando los ojos te empiezan a mirar, te cambia. Te da algo que se llama madurez. Entonces, sean imitadores de mí, así como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Pablo lo que está diciendo es, miren a Cristo en mí. No se le olvide una frasecita que hemos venido utilizando los 2 últimos meses, y es que las personas van a estar o van a querer leer la Biblia que hay en ti. ¿Qué Biblia encontraría en ti una persona? Hágase esa pregunta. Ya la gente no quiere leer la Biblia, la quiere leer en ti, en tus palabras, en tus acciones. Él la quiere ver en ti. Esa es la responsabilidad que tenemos los creyentes. Y ahí están las dos caras del corazón de Jesús. El corazón de Jesús era ¿qué? Manso, y el corazón de Jesús era humilde. Y dígame si el Señor no nos confronta cuando dicen, aprendan de mí. Él no dice, yo soy así, y ustedes tranquilos, pueden seguir así como ustedes quieren. No, dicen, aprendan de mí. Así que esas dos caras deben estar tatuadas también en nuestro corazón. ¿Qué dice Pablo? Sean imitadores de mí como yo. Por lo tanto, Pablo tenía que ser también ¿qué? Manso, y tenía que ser también ¿qué? Humilde. La Biblia nos demanda trabajar adentro para ser ejemplo. Apréndase esa frase, tómese unos segundos para aprenderse esa frase. Le voy a decir a las personas que están a su lado que le tomen la lección y me levanta la mano. ¿Quién no se la aprendió? Igual no le vamos a decir nada, pero aquí hay muchos chismosos. Entonces,
al menos nos vamos a dar cuenta quién no lo hizo. La Biblia nos demanda trabajar, ¿qué? Adentro para ser ejemplo. La Biblia nos demanda trabajar adentro para ser ejemplo. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué dice adentro? Porque necesitamos trabajar en nuestro corazón. Por eso Proverbios 23-26, ¿qué dice? Lo leímos hace 8 días. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Dame, hijo mío, tu corazón, entrega tu corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es una fábrica de orgullo, es una fábrica de egocentrismo, es una fábrica de querer hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo. Y es una fábrica de crear ídolos religiosos. Sí, yo me sé ese versículo. ¿Y cuándo lo vas a obedecer? Sí, yo voy a la iglesia. Sí, ¿y cuándo vas a poner en práctica lo que aprendes en la iglesia? Sí, yo leo la Biblia todos los días. ¿Y cuándo vas a dar ejemplo a otros de lo que tú dices que lees? Ese es el llamado. Y Juan 15:5, ¿qué dice? Lo hemos venido también diciendo, léalo conmigo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo en nosotros, es imposible ser mansos y humildes de corazón. Yo puedo aparentar, porque usted me puede decir a mí, yo conozco a alguien muy humilde y no es cristiano, no va a la iglesia, no cree en Dios, claro, pero siempre será una humildad aparente, externa, social, ¿está entendiendo? Social, que finalmente se convierte o en falsa humildad. ¿Qué es una falsa humildad? Falsa humildad es apariencia de humildad. Son esas personas que hablan pasito, que no conflictían, así no se dice. Ayúdenme que eso quedó grabado, edición. Son esas personas que pisan love y uno los mira y dice, tan humildes. No es humilde. Es una persona evitativa. Es una persona orgullosa, porque el orgullo se disfraza de manera activa y de manera pasiva. Y yo prefiero, escuche bien esto, yo prefiero enfrentarme a un orgulloso activo que a un orgulloso pasivo. Hay muchos padres engañados, muchos padres creyendo algo de sus hijos que no son. Porque no fueron capaces de identificar el orgullo pasivo. A veces es más peligroso ese que el activo, porque el activo tú lo ves, tú puedes disciplinar, tú puedes entrar a formar. Se ve, pero el pasivo, pero es que ella o él, es que el niño, mire, cumplió 14, cumplió 15, cumplió 20, pero él no era así, ella no era así. No siempre lo fue. Uno no deja de ser. Siempre lo fue. Entonces, si nuestro corazón es una fábrica de orgullo, entonces definitivamente necesitamos a Cristo, al manso, al humilde, para que eso se manifieste. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos dar fruto sin Él. Lea conmigo, la mansedumbre y la humildad no son comportamientos que debes adquirir, buscar o sanar. Escucha bien eso. La mansedumbre y la humildad no son comportamientos. ¿Por qué? Porque entonces entramos otra vez al evangelio moralista. No son comportamientos. La mansedumbre y la humildad es Cristo en y a través de ti. Es Cristo viviendo en ti. No confundamos, porque a veces hemos construido un evangelio de portarme bien. Pero resulta que muchas personas se pueden portar bien sin el evangelio. Entonces,
¿Qué dice Colosenses 1:27? Léalo conmigo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa en? Que Él habita. Eso significa en. Él habita. Cristo no está conmigo, Cristo está en mí. ¿Usted está entendiendo la diferencia? Muchos equivocadamente creen que Cristo está con ellos. No, Cristo no está con nadie, Cristo está en ti. Y si Él está en ti, vamos a manifestar la humildad bajo un principio claro que es la obediencia. Ahora, ¿qué no es ser manso y humilde? Por favor, tómese unos pequeños segundos para leerlo ahí en su mente. ¿Qué no es la mansedumbre? ¿Qué es lo contrario a ser manso y humilde? Léalo. Soberbia, arrogancia, altivez, impulsividad y vanidad. Y recuerda que esta también se da de manera pasiva, porque le aseguro que usted está pensando en todos esos amigos o familiares que son arrogantes, que son altivos. No, perdóneme, yo necesito que usted piense en usted, no en los que lo rodean, no en los que usted conoce, porque esto también se disfraza. Porque hay soberbia pasiva, arrogancia pasiva, hay altivez pasiva, hay impulsividad y vanidad pasiva, que se esconde. A muchas personas les molesta mucho cuando uno les descubre esto. Y me ha tocado estar al frente de muchas personas que no soportan cuando el pastor, que lleva 30 años trabajando junto con su esposa, con seres humanos, y tenemos la capacidad, o como algunos dicen, el ojo clínico. Yo esto lo tengo claro, esto se lo descubrí a mis hijas. Si yo no lo descubría, no podía trabajar en sus corazones. Yo tengo que descubrir, tengo que aprender a descubrir esto. Y los que son expertos en esconderlo, les molesta cuando uno se lo saca. No les gusta. Porque se han esforzado tanto tiempo y tantos años en esconderla, en llenarse de hojas de parra para que no lo vean. Y si uno le dice a un padre esto de sus hijos, ya no solamente te ganaste un enemigo, sino 3. Porque no entendemos que si no descubrimos esta enfermedad, no la podemos sanar. ¿Qué es lo que hace un médico? ¿Qué hace un médico para poder sanarte? ¿Qué hace un médico? Él tiene que descubrir la enfermedad. Él tiene que examinar. Él tiene que buscar todas las herramientas posibles para poder descubrir la enfermedad que hay en ti, porque si no descubre la enfermedad, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Y por esa razón escondemos la enfermedad, aunque el Señor nos la muestre en un servicio, nos la muestre a través de alguien, a través del pastor, en el trabajo, en cualquier parte. Dios siempre nos muestra la enfermedad. Somos nosotros los que no queremos verla. Nos volvemos ciegos porque nuestro orgullo no nos permite poder descubrir la enfermedad que hay en nosotros. Y por esa razón, a veces, no en todos los casos, pero a veces le toca a uno pedir permiso y preguntarle a alguien, ¿usted quiere que yo le diga lo que yo veo? Porque es mejor preguntar, porque ya pagué la primiparada de algunos años, hace muchos años atrás, de no preguntar. Yo era atravesado, yo no preguntaba, simplemente venga, me gusta, No, ahora pregunto. Si me dan permiso, bueno.
Si no me lo dan, ok. Pero entendamos, si no descubrimos la enfermedad, no tenemos cómo curarla. ¿Qué es lo contrario a ser manso y humilde? Ahora usted me va a decir a mí, y yo me incluyo, que usted es todo mansedumbre y humildad. Que su segundo apellido es ser manso. ¿Usted me va a mirar a los ojos y me va a decir eso? No, yo tampoco. Porque toda la vida tenemos que formar esto en nuestra vida y corazón. Porque nuestro corazón es una máquina, es una fábrica de soberbia, de arrogancia, de altivez. Entonces, no me venga usted a decir que es orgulloso el esposo, la esposa, los hijos. No, usted. Porque recuerde que la escondemos para que los demás no la vean. La escondemos y se disfraza. ¿Qué es el orgullo? Una actitud activa del ego. Eso es el orgullo. Una actitud ¿qué? Activa, interna del ego. El ego es lo que la Biblia llama la carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Es ese que nos compone. Lea conmigo. Creerse por encima o al nivel de los demás, aunque según este mundo lo estés. Wow. En términos generales, ¿qué es ser manso y humilde? Es creerse por encima o al nivel de los demás, aunque según este mundo lo estés. Por favor, los que están dormidos, mira el que está a su lado, tiene autorización del pastor de pegar un codazo santo, se llama así, codazo santo. Despierte al hermano que está a su lado. Pero no me vaya a dejar pasar esta diapositiva sin que nos detengamos un momento a la luz de Juan 13. Yo le hago una pregunta. Ponga en su mente esa figura de Jesús lavando los pies. Primero, pregunta, ¿Jesús estaba por encima de ellos? No. ¿O sí? No. Segundo, ¿Jesús estaba al nivel de ellos? No. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Estaba dónde? Abajo de ellos. Pero no porque Él fuera inferior, no se vaya de aquí entendiendo mal. Porque Jesús mismo dice, yo siendo Señor y Maestro. Él no era ni se sentía inferior a ellos. Él decide voluntariamente, ¿qué? Ponerse abajo. ¿Y por qué dice que según este mundo? Porque tú pueda que tengas muchos títulos, puedas que hayas tenido una carrera o estés teniendo una carrera material exitosa. No importa. Alguien manso y humilde, independientemente de la posición que este mundo te ha dado, decide lavar pies y colocarse por debajo. Eso es ser manso. ¿Y sabe una cosa? No estamos dispuestos a eso. El ego no lo permite. ¿Por qué? ¿Por qué? Y sale esa frasecita que nunca decimos, pero la pensamos y la imaginamos. Es que usted no sabe quién soy yo. Porque este mundo ha construido una supuesta posición tan triste, tanto orgullo hay en el corazón del ser humano que hoy a todos nosotros como Colombia nos tiene divididos entre ricos, entre pobres, entre los que tienen, entre los que no tienen. Hay una guerra en el corazón solo porque creemos que somos algo. Por 3 pesos que tenemos en el bolsillo, un chéchere que guardamos en un garaje, no estoy hablando de su chéchere, durante casi 10 años
que sabe el hermano Johan, la hermana Diana, Adolfo. Siempre durante muchos años hablé de la cochina camioneta. Hasta que hace 2 años la iglesia creció y cuando lo dije ya no le gustó a algunos. Entonces, con dolor en mi corazón, nunca más pude decir la cochina camioneta. Sí, porque unos 2 o 3 que tenían camioneta se enojaron y pastor, no nos gusta que diga cochina. Ah, bueno, hermano, perdónenme. No lo hacía, no estaba hablando de la cochina, de las camionetas de la iglesia, no, de los de afuera, pero bueno. Entonces, la cambié por chéchere. Pero no se preocupe. Vea, levante la mano, Erika, vea, levante la mano, Erika. Si ustedes tienen algún problema con chéchere, le cuentan a ella. Y ella no me dice el nombre y ella me cuenta a mí. Me dice, pastor, no vuelva a decir chéchere porque hubieron 2 personas que no les gustó que usted les dijeran a su carrito chéchere. Ah, Jefferson, ¿no le gusta que le digan chéchere? ¿A ese chéchere? Ah, no, mentira. Hermanos, a ver, no importa qué posición te haya dado este mundo, la humildad y la mansedumbre están ¿en dónde? En el corazón. En el corazón. Tristemente, el mundo nos ha dado capacidades con las cuales creemos que estamos por encima ¿de quién? De los demás. Y eso es lo que no nos deja coger un plato, una toalla, agacharnos y lavarle los pies a los que menos se lo merecen. Porque a los únicos que le lavamos pies son aquellos que sabemos que nos van a dar, que nos van a devolver, que están por encima de nosotros. Esos son los que se merecen. Porque finalmente, si lo hago, voy a obtener algo de esas personas. ¿Pero no está viendo hoy en día una cantidad de gente lavándole pies a una cantidad de políticos? ¿Por qué? Porque finalmente voy a tener que obtener ¿qué? Algo. ¿Ves? Por eso les dije que se aprendieran de memoria lo que Jesús dice, siendo yo ¿qué? Maestro Señor. Y bien lo dicen porque lo soy. Pues si yo, siendo quien soy, hago esto, ¿ustedes quiénes son para no hacerlo entre ustedes? ¿Está entendiendo el mensaje? ¿Está entendiendo el mensaje? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Así que aparecen estos 2 círculos. Y viene una pregunta. ¿Cuál de estos 2 círculos representa tu vida? Ojo. El de su izquierda, hay un trono, ¿sí lo ven? Y la cruz representa a Cristo, la E representa el ego, el yo, porque el ego nunca se sale de la vida de una persona, vamos a morir con él. Pero, ¿ustedes qué notan en ese círculo? ¿Qué es lo que logran notar? ¿Que el ego está por encima o está por debajo? Está por debajo. Está al servicio del Rey, del Señor. Solamente en esta condición podemos ser mansos, podemos ser humildes. Cuando nuestro ego está a los pies de Cristo, lo hemos matado o lo estamos matando para que Él pueda vivir a través de nosotros, porque usted y yo no tenemos la capacidad. Nuestro corazón no fue hecho para ser humilde y para ser manso. ¿Está entendiendo? No fue hecho para eso. No tenemos esa capacidad. Dios no vino a renovar a Adán. Dice la Biblia que a Adán hay que matarlo en una cruz. Dios no vino ni a sanar a Adán, porque inclusive hay un evangelio hoy en día terapéutico en las iglesias, donde ya estamos orando, dice que para que Dios sane el niño interior, arrepiéntete. Ahí sí hay que expulsar a Satanás.
Es que el niño interior. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que tenemos una vieja naturaleza condicionada, una naturaleza pervertida, dañada, podrida. Hay que matarla en la cruz. ¿Para qué? Para que Cristo, ¿qué? Viva. El único que es manso y humilde es Cristo. Y solo cuando lo dejamos a Él vivir a través de nosotros podemos ser mansos y humildes. ¿Se está entendiendo? Por esa razón, el ego debe estar ¿dónde? ¿A los pies de quién? Pero en muchas ocasiones vivimos ¿cómo? Como el cuadro de la derecha. ¿Dónde está el ego? ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está la carne? Hay algunos hermanos que se tienen que arrepentir porque dicen una frase de Satanás que representa un poquito ese de allá. Y es que no, es que yo me bajé de la cruz. Me bajé un ratico. Bueno, es un símil también para pensar en ese círculo que está allá. ¿Dónde está el ego? ¿En un qué? En un trono. Y aunque esa persona está en Cristo, ¿dónde está Cristo? A esto es cuando la Biblia llama que el espíritu se ha contristado. El espíritu está contristado porque decidiste volver a tomar control ¿de qué? De tu vida, de tus decisiones. A este momento se le llama carnal, no el de México, colombiano. Estás en la carne. Y esto es peligroso. ¿Sabe por qué eso es peligroso? Ese de allá es muy peligroso. Todos los días trato de no estar allá. Todos los días. Porque Gálatas 5:17, ¿qué dice? De memoria. Lo hemos leído muchas veces, hermanos amados, de memoria. Gálatas 5:17. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queremos. Y todos los días hay que definir quién gobierna, quién reina, perro blanco, perro negro. ¿Recuerdan la historia? Ok. Y ese de allá es peligrosísimo porque Hebreos 12 dice que Dios al hijo que ama, lo disciplina. ¿Tú quieres permanecer allí? Ok. Estás en desobediencia. Si eres hijo, sepa algo, que si usted es hijo de Dios y está en desobediencia, ¿qué dice la Biblia? Que viene disciplina, porque Dios al hijo que ama lo, y Él no disciplina como usted disciplina a sus hijos. Ya le dije, si ve, no lo vuelva a hacer. Ay, pao. No, Dios no es así. Eso ha sido usted, pero Dios no es así. Dios no puede ser burlado. Ay. Yo sí le tengo miedo a la vara de Dios. Porque las veces que me he querido estar allá, Dios mío, los que hemos vivido la disciplina de Dios, que sabemos que lo hace porque nos ama, porque nos quiere proteger, porque no quiere que vivamos consecuencias que luego vamos ¿a qué? A lamentar. Pero lastimosamente aparece un tercer círculo. Adivine cuál círculo es. Este ya es una vida donde Cristo no está adentro. ¿Me está entendiendo? El problema es que el de la derecha y el de abajo se confunden mucho. Porque hay muchos que están en esta condición creyendo que están en esa de allá. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo usted identifica que alguien, aún estando en la iglesia, aún cantando, aún gritando, aún orando, aún leyendo la Biblia, aún permaneciendo en una iglesia años, aún pasando por curso, recurso, contracurso? ¿Cómo logro identificar cuál de estos dos es una persona? Cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay dolor por el pecado y puedo permanecer en el pecado creyendo que soy hijo, pero no lo soy. Cuando hay ausencia de disciplina de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque si usted ve a un hijo en una esquina robando a alguien y es su hijo, yo le hago una pregunta. ¿Usted se queda de brazos cruzados? ¿Usted se queda de brazos cruzados? A su hijo que le vengan y le digan, vea, y yo lo vi y lo grabé. Es más, venga usted y lo mira. Mire lo que está haciendo. ¿Usted se queda de brazos cruzados? Le digo que no. ¿Sabe por qué? Porque es su hijo. Usted no se queda de brazos cruzados. Pero venga, le doy este ejemplo. Si es una persona que es hijo de otro que usted no conoce, ¿usted qué puede hacer? Es más, usted lo ve robando, ¿usted qué puede hacer? Nada, porque no es su hijo. De la ausencia de disciplina en una persona que dice que viene a la iglesia es sinónimo de que Cristo no está en él, no es hijo, porque Dios no se queda de manos cruzadas. ¿Me está entendiendo? Y esta condición es una condición religiosa, legalista, falta de arrepentimiento y obediencia. Porque el de acá, aunque Cristo está a los pies, el ego vuelve y gobierna y toma el trono, esta persona, el pecado no lo deja dormir. Esta persona, el Espíritu Santo que está en él, no lo deja tranquilo. Perdóneme, yo he estado allí y eso no se siente bien. Perdóneme. ¿Me está entendiendo? Y ya vamos terminando. Para que la mansedumbre y la humildad se manifiesten, debes matar al yo, al ego. No soy yo, él es él en mí. Y vamos a Gálatas 2:20, léanlo por favor. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué hay que hacer con el yo? ¿Qué hay que hacer con la carne? ¿Qué hay que hacer para dejar de ser orgulloso, altivo, arrogante? Hay que matar en la cruz. Miren, ¿con Cristo estoy qué? Adán no se renueva. A Adán no hay que rehabilitarlo. No entiendo por qué las iglesias creen que a las personas hay que rehabilitarlas, reformarlas. No, estamos muertos. Perdóneme, vaya a un cementerio, lleve 10 cajas de lechona, póngalas al lado de la tumba y espere que el muerto se pare a comer. Es más, si usted hace algo como eso, por favor, que yo no me vaya a dar cuenta. Porque usted necesita ayuda. O más bien sí, cuénteme para ayudarle. Usted tiene un problema en su cabeza, aparte del que su esposo dice que usted tiene. Claro, es ridículo que usted crea que llevándole una caja de lechón a una tumba se va a levantar el muerto a comer. Un muerto no puede comer. Un muerto no puede rehabilitarse. ¿Me está entendiendo? Necesita que se opere vida. Esa persona que está muerta necesita resucitar en él para que haya vida. Entonces, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, ya no vivo yo. Son las 12:20, me quedan 10 minutos, hermanos. Y que esté dormido, codelo, por favor. A ver, yo veo, a ver, desde aquí los veo. ¿Qué fruto se manifiesta cuando el yo está muriendo? Miren lo interesante de esta pregunta. Si acá dice que tenemos que crucificar la carne, matar la carne para que Cristo viva a través de mí, entonces viene una pregunta bien interesante. ¿Qué fruto se manifiesta cuando el yo está muriendo? ¿Cuál es el fruto de la mansedumbre y la humildad? ¿Cómo me doy cuenta yo que alguien está muriendo, que alguien tiene a Cristo, que alguien está manifestando mansedumbre? ¿Qué fruto hay en una persona cuando la mansedumbre y la humildad toman control? Se llama amor, se llama empatía y servicio por el otro, pensar siempre en necesidades de otros, alejarse de sí mismo y buscar el bienestar de otros a pesar del propio. Esto va en contra de ese supuesto amor propio que navega en las redes sociales hoy en día, ¿no? ¿Qué nos dice esta mentira sacada del mismísimo infierno? Piensa en ti. Luego, cuando vuelvas a pensar,
piensa en ti. Y luego cuando vuelvas a pensar, piensa en ti. Ahora, yo quiero que usted compare esto con Juan 13. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús en Juan 13? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos? ¿Cuál fue? Lo mismo que yo he hecho con ustedes, ¿qué? Háganlo los unos a los otros. Y para lavar pies se necesita esto. Se necesita humildad y mansedumbre. ¿Sabe qué hace la humildad y la mansedumbre? Váyase con esto, por favor. Váyase con esto. Si usted se acabó de despertar, váyase con esto. Le resumo todo lo que hoy trabajamos en esto. Usted se puede ir y colocar en sus redes sociales. Estuve en el servicio hoy 3 horas. Váyase con esto, por favor. Váyase con esto. Miren, la manifestación más grande de que Cristo está en ti, de que hay vida en ti, de que hay mansedumbre y humildad, es cuando tú mueres a ti y empiezas a ver las necesidades de los demás y a suplirlas. Cuando alguien le vea muriendo a usted, a sus derechos, a su tiempo, a sus recursos, para que otros estén bien, para que otros conozcan, crezcan, vivan, ¡wow! Estaremos viendo a Cristo manifestado, porque eso es la iglesia. Imagínate que todos en la iglesia vivieran así. Lastimosamente son pocos los que uno ve morir y renunciar a sí mismos, porque lo que hace la mansedumbre y la humildad es matar la carne, matar el ego, matar el yo, matar los derechos. ¿Sabe qué hace la mansedumbre y la humildad? La mansedumbre y la humildad siempre buscan perder. Ahí ya, ¿sabe qué acabo de ver en todas sus frentes? Ese cosito que aparece así, una cosa asombrosa, sobrenatural. Qué pesar que no tengo para hacerles un video, pero todos se quedaron así. ¿Qué fue lo que dije? Quedaron tan reseteados que hasta se les olvidó. ¿Qué fue lo que dije? Oh my God. Juan 13, versículo 1. Hermanos, ¿cuánto nos falta morir? Imagínese un barco. Imagínese un hueco muy grande en el barco. Esto solamente es un ejemplo. Imagínese 100 personas en un barco y solamente hay botes para 50 personas. ¿Sabe qué hace la mansedumbre y la humildad? La mansedumbre y la humildad se arrodillan en un Getsemaní y dicen: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y muere el inocente para salvar a los culpables. La humildad y la mansedumbre pone su mirada en los demás, no en sí mismo. Pone su mirada en ayudar al otro, bendecir al otro, vivir por el otro, amar al otro, aun cuando menos se lo merece. Porque Jesús mismo dice: amar a los tuyos, amar a los que te caen bien, amar. Eso no es amor. Eso lo hace cualquier persona en el mundo, hasta un sicario, hasta el peor asesino hace eso. Pero Jesús dice: pero amar al que no se lo merece, amar al que te hizo daño, wow, se necesita mansedumbre
se necesita humildad. ¿Sabe cuánta mansedumbre y humildad necesitan nuestros matrimonios? Porque cada vez que hay una crisis y un conflicto, usted quiere ganar. Usted quiere tener la razón. Su yo, su ego y su carne se levanta y a gritos pide justicia, derechos. Y la humildad, como dice una canción, siempre deja que otros ganen, aunque no se lo merezcan. ¿Sabe por qué? Déjeme terminar con esto. ¿Sabe por qué? No, ¿cuál terminar? Me quedan 3 minutos. Las 12:30. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo no sé usted. Usted va a escuchar lo que yo le voy a decir y usted va a descubrir cuál de estos círculos es usted. Con lo que le voy a acabar de decir. ¿Sabe por qué? Porque Jesús hace eso con usted y lo hace conmigo. ¿Está entendiendo? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace Dios. Siempre, siempre prefiere morir por alguien que no se lo merece. Y cuando usted es capaz de agachar la cabeza y dejar que el otro gane, aunque no se lo merezca, usted está siendo manso y humilde. Pero escuche, no se vaya a ir solamente con este mensaje. Lo que pasa es que no me han dejado terminar. Nos faltan 2 servicios de mansedumbre y humildad. Porque la mansedumbre y la humildad no es debilidad, no es dejarse pisotear. No se vaya a ir de aquí con un mal significado. La mansedumbre no es dejarse pisotear. Pero será disertación dentro de 8 días. Palabras claves para el amor, renuncia ahí. Ahora, ¿cómo se ama? Siendo manso y humilde. Sin estos no hay obediencia. Muchos creen equivocadamente que la mansedumbre es ser callado, débil, pasivo o dejarse pisotear. Se dice que la mansedumbre es el consuelo de los que no tienen fuerza y la humildad la excusa de los que no saben defender. Si esto es correcto, entonces tenemos un problema, ya que Jesús fue lo contrario a esas creencias equivocadas. Jesús no fue tímido, no fue pasivo, no fue silencioso ante la justicia, menos fue débil. Pero los que quieran seguir formando mansedumbre y humildad, porque ya las vamos a dividir y vamos a trabajar qué es la mansedumbre y qué es la humildad, no se pierdan los próximos 2 servicios que vamos a tener para poder ya completar el cuadro, tener las fichas suficientes para tener el cuadro completo de lo que significa aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Espero que el Señor haya tocado nuestros corazones hoy. Póngase de pie, vamos a orar. Por favor, cierre sus ojos ahí donde está. No se vaya a ir de este lugar sin que lo poco o lo mucho que haya podido retener o que el Señor le haya permitido trabajar, afectar, tocar tu corazón, se vaya a ir, como dice la parábola del sembrador, que vengan las aves y se lleven la semilla que fue sembrada. Cierra tus ojos. No te vayas a ir de este lugar si no vienes
delante del Señor. Dios te quiere escuchar. Ya le escuchaste en su palabra. Ahora, ¿qué tienes para decirle al Señor? Te aseguro que el 90% de tus problemas, preocupaciones, crisis, malas relaciones se solucionarían si aplicaras la mansedumbre, si dejaras que Cristo tomara control de tu vida, de tu corazón, de tu ser. Te aseguro que el descanso vendría. Por eso el Señor dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre y la humildad entienden que Dios tiene el control, entiende que Dios todo lo permite, entiende que la tormenta, el dolor viene de la soberana voluntad de Dios y descansa. La mansedumbre no permite que nuestro ego nos estalle. Porque si hay una característica del ego, hermano, hermana, es que nunca encuentra satisfacción, nunca tiene gratitud, siempre está esperando más de él, de los demás, de la iglesia, del trabajo, del estudio. Es extremadamente insaciable. Tu corazón necesita descanso. Necesitas entender la mansedumbre y la humildad de Cristo. ¿Qué tienes para decirle hoy al Señor? Tal vez perdón. ¿Por qué no repasas tu vida? ¿Por qué no repasas tus relaciones? ¿Por qué no repasas tu hogar, tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo? Y yo te invito para que ahí en tu oración seas honesto delante del Señor y puedas decirle al Señor: Señor, ¿cuánto le falta a mi vida? Tu presencia y la manifestación de la mansedumbre y la humildad. Perdóname, Señor. Yo le invito para que usted venga al Señor. Solamente si nace en su corazón, pedirle perdón a Dios por la arrogancia, altivez, orgullo de tu corazón, de mi corazón. No te vayas de este lugar sin al menos levantar una oración al cielo, al Señor, por cualquier cosa que Él te haya mostrado en esta mañana, en esta tarde, a través de su palabra. ¿Hay un tazoncito y una toallita allí en tus bolsillos? Recuerda, la mansedumbre y la humildad pone su mirada en el otro. El ego, el yo y el orgullo pone su mirada solamente en Él, por encima de los demás. No te vayas de aquí pensando que eres una persona muy servicial. Yo en mi trabajo, yo le sirvo a la gente, sí, porque te pagan. Porque al final de mes te hacen un cheque.
El servicio y la humildad se manifiesta cuando nadie me puede dar nada. Al contrario, me quitan. Cuando sé que el otro no me puede devolver. Pídele perdón al Señor. Y si está en ti, hacer una oración y decirle, Señor, quiero morir en la cruz. Quiero que mi orgullo, mi altivez pasiva, escondida, de reclamo, de queja, de querer que los otros me miren, me vean, me pidan perdón. Solamente tú conoces nuestro corazón, Señor. Perdónanos. Perdona, Señor, mi orgullo que durante muchos años me he vuelto muy experto o experta en ocultarlo frente a los demás. Perdónanos, Señor. Si no vemos nuestra enfermedad, el Señor nunca va a poder sanarnos. Necesitamos que Cristo viva en y a través de nosotros. Él es el único. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. No podremos dar el fruto de la mansedumbre y de la humildad si Cristo no vive, si no matamos nuestros derechos, nuestras justicias, nuestra carne. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el proverbio. Señor, te queremos entregar nuestro corazón para que sea como el tuyo. Queremos que tú, Señor, vivas a través de nosotros, Padre. Te lo pedimos unidos, juntos como iglesia. Que la Ibre sea un lugar, Señor, donde hayan muchos pies lavados. Pero sobre todo, para que pase eso, tienen que haber muchos baldes con toallitas en las manos, Señor. Ayúdanos a convertirnos en tu voluntad, Señor. Padre del cielo, que tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada familia, sobre cada vida de los que nos reunimos hoy aquí. Que tu presencia, Señor, continúe con nosotros en este día donde celebramos el Día del Padre. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que la provisión de pan y de paz en este día y en cada uno de los días de la semana que viene estén sobre cada familia, cada hogar, cada vida de los que estamos aquí hoy, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, y te pido, Dios eterno, que tu bendición esté sobre cada uno de mis hermanos. La bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, y que tu misericordia nos alcance, nos sane, en el nombre de Jesús. Amén y amén.